tengo una imagen de alguna forma de la evolución de estos dispositivos. Si bien hemos visto directamente el disco duro, vamos a hacer un repaso con estos otros elementos. Bueno, en la imagen ustedes pueden distinguir en la primera parte superior, izquierda, que tenemos los discos duros. No se está leyendo bien los valores. Vamos a ponerlo así simplemente. Okay. El más grande de los discos duros es de 5,25. Han nacido así los discos duros, con un tamaño de 5,25 pulgadas. Y en la evolución, todavía tengo en mi oficina uno de estos. O sea, no significa que sea muy antiguo, pero sí ha ido evolucionando y luego ha pasado a 3,5 pulgadas. El tamaño que de alguna forma se ha estandarizado. 3,5 pulgadas son los discos, aún los de estado sólido, de ese tamaño, y para portátiles se ha utilizado un disco de 2,5 pulgadas. Son para portátiles. Fíjense en la gráfica que se representan las pistas y los sectores de alguna manera demarcados. Entonces no tenemos, si bien hay círculos concéntricos que representan las pistas, no tenemos radiales que están representando de alguna manera la noción de discos duros CHS, que son cilindros, cabezales y sectores. Si no, ya se manejan en forma de LDA. Cuando el disco duro empieza a crecer en tamaño y reducir en costo, se empiezan a buscar también otras formas de un manejo más simple que un disco duro para transferir la información. Entonces, no existen todavía los pendrives y lo que se crean son los floppy drives. Floppy drives o discos flexibles, estos se llaman discos duros, también se llamaba Winchester por una marca en su época. Los discos flexibles también empiezan en 5,25 pulgadas y ahora estos ya son de diámetro, no solamente son de altura. 5,25 pulgadas, perdón, los primeros son de 8 pulgadas. Estos discos flexibles ya no los he conocido. He conocido los de 5,25 y luego los de 3,5 pulgadas. Estos se han popularizado. Los de 5,25 eran de 360 kbytes, más o menos. Los de 3,5 han salido primero en 720 kbytes y luego había unos que se llamaban de alta densidad, de 1,44 megas. Imagínense, un disco para almacenar 1,5 megas máximo. Entonces, en su época tampoco los discos duros eran de gran tamaño. Si este disquete era de 1,4, los discos han de ser de 10 megas, 20 megas, 30 megas a lo sumo. No llegaban a más. Me imagino que más de esa memoria lo tienen ahora en sus celulares. El problema de los floppy drives es que no eran tan portátiles, eran muy frágiles. Era una superficie plástica que tenía adentro un plato, un disquito, de un material plástico que se magnetizaba. Era prácticamente lo mismo que un disco duro, en esencia de construcción, pero en un elemento portátil. Entonces igual se tiene que colocar al lector de disco flexible y este tenía un motor que hacía que gire el plato en la superficie pequeña de plástico que nos daba. Y como esta superficie era plástica, no era metálica, entonces era muy delicada, muy delicada. Empiezan a buscar en la época distintas otras soluciones que permitan tener igual dispositivos portátiles, móviles, pequeños, 3,5 pulgadas podía caber en un bolsillo, pero que almacenen más espacio. Entonces crean algo que se llamaba iOmega ZIP. Fíjense lo que aparece entre paréntesis. Aquí aparece CAP, 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 ¿no? Sin embargo, aquí abajo aparece CLD. Vamos a diferenciar esos dos términos. Tiene que ver con velocidades, ambos. ¿Está bien? Aquí tenemos una velocidad de rotación. Los discos duros giran alrededor de 7,200 revoluciones por minuto. Los floppies mucho menos. Y se crean los iOmega ZIPs, que eran del mismo tamaño de los discos de 3,5, pero almacenaban 10 megas. Pues ya teníamos un disquete que almacenaba 10 megas frente a un disquete que almacenaba 1,4. Lo malo de los ZIPs era que necesitábamos un lector ZIP. Pues en esa época empiezan a llegar lectores ZIP y que en vez de lectores de floppy drives teníamos un lector en cada computadora. Luego de los ZIPs, y no está aquí, no aparece, aparecen unos discos
que se llamaban Jazz Drives. Estos Jazz Drives almacenaban 100 megas. Ya en la práctica eran muy parecidos a discos duros por tamaño. La gran ventaja era que eran un poco más grandes, un poquito más grandes y un poco más gruesos. Era como tener discos duros portátiles. Y también necesitaba su propio lector. El gran problema era que si uno llevaba ese disco a algún lado y esa persona no tenía un lector, de nada servía llevar la información. Es como llevar un pendrive y que en la otra máquina no tengan un USB. ¿No? No tendría ningún sentido. Entonces, no ha tenido mucha popularidad. Ha estado un tiempo, pero no ha tenido mucha popularidad ni los zip ni los jazz, aunque en su momento eran una solución. Aparecen los discos ópticos. Fíjense, aquí abajo tenemos una imagen de discos de vinil. Me imagino que si bien ustedes no están con esta tecnología, me imagino que también en su casa alguna vez han visto uno de estos discos, ya sea por sus abuelitos o sus papás. Estos discos de vinilo nos permiten reproducir música, grabar música y reproducirla por pequeñas ranuras, orificios que se pueden hacer en un surco y que la aguja lectora simplemente va a vibrar y por cuestión de vibración y un amplificador nos va a permitir reproducir la música o lo que se guarde. Los discos de vinilo tienen una característica. Los surcos se van formando de manera de espiral. ¿Está bien? Los discos de vinilo se empiezan a reproducir de la parte exterior y empiezan a enrollarse, si quieren, los surcos, hasta que el cabezal termine en la parte interior. Y la parte interior, para que no se raye la aguja ni se raye el disco, entonces tenía un círculo concéntrico, así que se quedaba todo el tiempo girando en la parte interior cuando ya había terminado de escucharse toda la música. Era una forma de seguridad. Aparecen discos de 12 pulgadas, de 10 pulgadas y los de 7 pulgadas. Los más populares eran los de 10 pulgadas, los que reproducían y tenían varios temas musicales ahí. ¿Por qué hablamos de los discos de vinilo? Que no tienen nada que ver con guardar datos. Nunca se ha guardado datos, se guardaba música. El detalle está que esta idea, esta lógica de guardar información, ha dado idea de crear un disco óptico, lo que conocemos ahora como CDs, DVDs, Blu-rays, un disco óptico. ¿Y por qué llamamos óptico? Porque ahora vamos a utilizar una superficie metálica para guardar surcos, pero no en el sentido de pequeñas alteraciones en la estructura, sino vamos a crear agujeros dentro de esos surcos. Y esos agujeros, de acuerdo al lector, van a permitir interpretar la información que está dentro. Claro que ahora empezamos de la parte interior, fíjense la flechita verde, generamos espirales y terminamos en la parte final. ¿Está bien? Como esta no es una aguja que tiene que seguir un surco, en la parte final no tenemos un círculo concéntrico que controle esto. No tenemos ningún problema. Inicialmente salen los de 20 centímetros y luego se populariza el de 12 centímetros y se queda con 12 centímetros. También existen en el camino los mini CDs, mini Blu-rays y mini DVDs, que son más pequeños en tamaño, pero que no han sido populares y también tienen la misma estructura. Pues los de 12 centímetros se consideran populares. Fíjense que en este caso aparece una velocidad diferente, aparece CLV en lugar de CAP. ¿Está bien? Con esta salvedad vamos a pasar a hablar de los elementos que nos tocan. Vamos a hablar del disco de estado sólido. ¿Qué inconvenientes tenemos con el disco duro? Primero, es una tecnología electromecánica. Implica que tiene parte de electrónica y parte de mecánica. Y esa parte mecánica tiene que ver con motores, con ejes, con rotores, con platos que giran sobre un eje, rotación, rozamiento, temperatura, muchos elementos que hacen dificultoso el que se pueda guardar mucha información. Si bien los discos duros han sido muy populares, desde el primer disco que se ha creado, que es el primer disco tiene 10 megabytes y el tamaño es como de una lavadora. Se necesitaba un montacargas para poder moverlo. Les había dicho al inicio del semestre de que me hagan recuerdo cuando vayamos al laboratorio de informática que les muestre
justamente esos discos duros portátiles. ¿Por qué eran discos duros portátiles? Claro que eran portátiles para un montacargas, porque nadie podría levantar uno de esos. Es mucho más pesado que una lavadora, aunque en tamaño es del mismo. ¿Por qué se llamaban portátiles? Bueno, los hubiese mostrado en el laboratorio, porque tenían una tapa que permitían sacar todos los platos e intercambiar por otros platos. Entonces era portátil porque podíamos tener varios platos de intercambio para que el disco, los cabezales internos, puedan leer la información del disco de 10 megas. Ha ido evolucionando, tenemos discos duros pequeños, tenemos discos duros de 2 terabytes, internos si quieren, no externos. Externos ya hay mucho más grandes. El detalle está que la tecnología no ha cambiado. Y lo máximo que ha cambiado es que hemos tratado de meter más información en la misma superficie. Y esto lo hemos logrado con el LBA, como les he explicado en la clase anterior. Entonces, los discos físicamente tienen un tamaño. Si ustedes han hecho el ejercicio, que no era práctica, sino era curiosidad, de saber cuánto de tamaño físico tiene un disco duro de 2 teras real, se van a dar cuenta que no supera los 8 gigas. Entonces, el límite físico ha llegado cuando ya teníamos 8 gigas. Y luego se ha buscado algún tipo de mecanismo lógico para guardar más cosas en menos lugares. Sin embargo, independientemente de esto, ese disco llegó a su tope, llegó a su límite. Entonces, dadas esas limitaciones físicas que son imposibles de superar, no vamos a seguir creciendo porque tendríamos que tener un disco duro más grande. Además, la tecnología analógica de alguna manera debería quedar obsoleta, porque eso es partículas magnéticas que se van acomodando de una u otra manera para interpretar la información, es analógico. Se considera de que la parte digital tiene que hacer su trabajo también. Entonces, empezamos a trabajar con ejercicios que se habían hecho antes, como los pendrives. La memoria RAM que manejamos en una computadora, sabemos que es volátil. Eso quiere decir que cuando se apaga la computadora, se vacía su contenido. Perdemos la información. ¿Cómo podemos preservarla? Se ha empezado a buscar distintos tipos de chips, memorias, que guarden de alguna manera en forma persistente su contenido. Existen diferentes tipos de memorias. Los pendrives utilizan otro tipo de memorias, pero para los discos duros de estado sólido se manejan unas memorias que se llaman NAND. ¿Cuál es la diferencia de estas memorias NAND? Utilizan transistores de puerta flotante, o floating gate. La idea es que estos tipos de transistores mantienen una carga eléctrica, de tal manera que la frecuencia de refresco constante hace que se pueda manejar la información almacenada sin perderla. Esta memoria NAND está diseñada para mantener su estado de carga, aun cuando no tenga energía, de tal manera que se consigue mantener la información. Entonces, es una memoria no volátil. Su precursor, su predecesor, se llamaría EPROM. Estas memorias, primero las ROM, luego las PROM, las EPROM, son las primeras memorias que se han utilizado en la computación para guardar cosas en forma permanente. Por ejemplo, el BIOS de una computadora. El BIOS es el sistema que se llama Basic Input Output System, tiene que ver con hardware, y es el lugar donde se almacena todo lo que la máquina tiene en hardware, y que cuando se enciende la computadora es lo primero que se revisa para verificar que realmente tenga esa cantidad de memoria, que tenga un disco duro, que tenga una tarjeta X, que tenga una tarjeta Y. Esa es la forma de decirle a cualquier sistema operativo, este es el hardware que te ofrezco. Y el sistema operativo como software le va a decir, yo lo voy a utilizar de esta forma. Entonces eso se guarda en EPROMs. Pero estas memorias NAND han dado un mejor resultado, tecnológicamente hablando, de tal manera que se puedan utilizar en discos de estado sólido ahora muy grandes y bajando el precio. Las memorias NAND se organizan como matrices. Si ustedes recuerdan cómo guardábamos la información cuando hablábamos de memoria RAM, les había dicho que era una especie de matriz, unos cuadrados ahí que tenían celdas, y cada celda tenía un tamaño, ¿recuerdan? La memoria física tenía que ver con los marcos y la memoria lógica tenía que ver con las páginas. Igual aquí, la memoria NAND
se organiza como matrices. Y en estas matrices, un grupo de una matriz, o sea, un grupo de celdas, se considera un bloque. ¿Está bien? Las filas que componen estas, toda la fila, se refiere como páginas. No una celda ahora, sino toda una fila. Los tamaños de páginas normalmente son entre 2K y 16K. Y tenemos como 256 páginas por bloque. De tal forma que estos puedan variar de 256K hasta los 4 megas. Obviamente la mayor ventaja de los discos de estado sólido está en que no tienen partes móviles, de tal forma que las velocidades de acceso van a ser mucho mayores a las de un disco duro. Si recuerdan, cuando hemos visto jerarquía de memoria, la velocidad de un disco duro estaba bordeando los 60 nanosegundos. ¿Sí? Perdón, la memoria RAM, 60 nanosegundos. Y el disco duro, milisegundos. Entonces, si estamos hablando de memorias tipo RAM, memorias digitales, memorias electrónicas, perdón, estamos hablando de nanosegundos en relación a los milisegundos del disco duro. Por lo tanto, una computadora que tenga un disco de estado sólido va a arrancar mucho más rápido que si tuviese un disco duro. Y se va a recuperar mucho más rápido, va a guardar las cosas más rápido. Lo malo todavía ahora es que los tamaños de los discos de estado sólido son pequeños en relación al costo. Podemos conseguir por el mismo costo un disco de 2 teras disco duro y un disco de 256 gigas en el caso de disco de estado sólido. Entonces, esa relación todavía falta en cuestión de tiempo y tecnología para que tengamos un buen acceso. Existen 3 tipos de discos de estado sólido. El primero, bueno, aquí tenemos una imagen de la electrónica del controlador del disco duro. En la práctica, por fuera va a ser lo mismo. El primero tiene que ver con celdas de nivel simple. En este tipo de celdas se puede almacenar un bit de información en cada una de las celdas de memoria NAND. Por cada memoria NAND, por cada celda de memoria NAND, se almacena un bit. Esto implica que necesitamos mucha cantidad de memoria para tener una buena cantidad de almacenamiento. Si queremos almacenar 1 gigabyte, deberíamos tener 10.000 millones de celdas. Imagínense. Entonces, en el proceso de fabricación para conseguir que los tamaños de celdas sean muy pequeños, la tecnología es fundamental. Cuanto más pequeño, cuanto más se miniaturice, podemos generar mayor capacidad. Lo mismo que sucede con los procesadores. El procesador más actual ahora debe tener unos 4 GHz de velocidad. ¿Cuántos millones de transistores tiene dentro? Eso es lo importante. ¿Cuánto entra? También cuando hemos hablado de memorias caché, ¿se acuerdan? Muchos de esos transistores se utilizan para guardar, para almacenar. Son los cachés de nivel 1, nivel 2, etc. Lo que permite de alguna manera el almacenar la información de manera más rápida. Pero también estamos desperdiciando poder de procesamiento. Recuerden. A ver, ¿qué más? Tenemos los celdas de multinivel. ¿Está bien? Las celdas de multinivel permiten almacenar hasta 2 bits por celda. Estamos duplicando la densidad. Significa que necesitamos la mitad de lo que necesitábamos antes para almacenar la información. Y las últimas, que son las celdas de triple nivel. Obviamente estamos almacenando 3 bits por celda. Lo que estamos triplicando la capacidad o reduciendo a 1/3 el tamaño. Cualquiera de los dos lados. Entonces, esto está en evolución, si quieren, tecnológicamente hablando, pero lo que vamos a considerar ahora es una imagen que nos va a dar una idea de cómo funciona por dentro el almacenamiento de la información. Aquí tenemos 4 páginas de A a D, o sea, cada uno está considerando una página, ¿está bien? Que están escritas en el bloque X. Este es el primer bloque, una matriz. Este es el segundo bloque, bloque Y. Luego, este bloque también se almacena con mayor información. Por ejemplo, E, F, G, H, y luego A', B', C' y D'. Y borramos A, B, C y D. Tenemos un bloque que de inicio estaba lleno, y luego cuando hemos borrado A, B, C y D, liberamos esas páginas.
El detalle está que en la memoria de discos de estado sólido no podemos reutilizar cosas que hemos borrado para volver a escribir. ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione? El controlador tiene que agarrar todo lo que es útil y copiarlo a otro bloque. Y es la única manera que liberamos el primer bloque. O sea, no podemos, si bien podemos ir rellenando el bloque, no hay ningún problema, podemos ir rellenando poco a poco y completarlo. Cuando borramos algo y queremos reutilizar, la única forma de hacer es agarrar todo lo ocupado y llevarlo a un bloque libre. De esa manera se libera todo el bloque. Esto es un gran inconveniente. Esto se llama garbage collection. Aquí abajo está. Como una recolección de basura. Pero esa es la única manera de entender cómo tiene que manejarse el borrado de datos en un disco de estado sólido. Esto le hace perder un montón de tiempo y lo hace ineficiente. Mientras no descubran otra forma de manejar el utilizar o reutilizar estos espacios de memoria, esto va de alguna manera a generar ciertos retardos. ¿Está bien? Aquí se está explicando todo lo que acabo de decirles para que ustedes puedan leerlo con calma. Ok. Muchos de los sistemas operativos tienen ciertas características que aprovechan bien o aprovechan mal los discos de estado sólido. También muchos hardwares, muchas computadoras, sus motherboards y sus BIOS, aprovechan bien o mal los discos de estado sólido. La mayoría de los mecanismos que se han ido creando son justamente en función de agilizar el trabajo del disco duro. No han pensado en un disco de estado sólido. Entonces, si ustedes revisan en la computadora que tienen, presionan F10 o F1 o F3 o la tecla Escape cuando se está encendiendo, van a ingresar al Setup o al BIOS. Y en el BIOS uno puede revisar las cosas que tiene a nivel de disco duro. Y se va a dar cuenta que existe, por ejemplo, un mecanismo que se llama SMART. Es un acrónimo, o sea, SMART significa inteligente, pero SMART es S.M.A.Z. Es una tecnología que de alguna manera está agilizando mediante los cachés el uso y recuperación de los discos duros, de la información del disco duro. Pues el SMART no funciona en discos de estado sólido. Si alguien coloca disco de estado sólido y le pone esa función, va a tener inconvenientes. Entonces, se han tenido que ir adaptando tanto los motherboards, los BIOS, como los sistemas operativos para poder aprovechar estas características, aprovecharlas cuando son discos duros y no utilizarlas cuando son discos de estado sólido. Al igual, los discos de estado sólido van a incorporar sus propios mecanismos que de alguna manera les permita aprovechar al máximo sus características. Cuando hablamos de controlador, en el caso del disco duro tenemos controlador IDE, ATA, SATA, SCSI, distintas tecnologías que han ido evolucionando en el tiempo. Aquí también tenemos una propia tecnología. Y estas tecnologías a nivel de controladores existen distintos tipos de tecnologías. Por aquí abajo, aquí hablamos, por ejemplo, los primeros discos de estado sólido se han empezado a utilizar sobre controladores IDE, que vendrían a ser los ATAs normales. Luego se ha empezado a utilizar SATA, pero en la versión 2. Y que esto permitía que tengamos una transferencia máxima de hasta 300 megabytes por segundo. Actualmente se utilizan SATA 3, que duplica la velocidad de transferencia hasta 600 megabytes por segundo. Pero existe un nuevo controlador que tiene que manejar, o que puede manejar hasta 2000 megabytes por segundo. Aunque no es el más popular de momento. Entonces, están en evolución, si quieren, tecnológica, distintas tecnologías, como este, que van a permitir aprovechar al máximo los discos de estado sólido, pero que no van a funcionar con discos duros. Entonces, vamos a tener necesariamente una separación en tecnología. Una máquina que tiene ambos discos tiene que configurarse adecuadamente para aprovechar los mecanismos de un disco duro y no utilizarlos en el disco de estado sólido, y aprovechar los mecanismos de estado sólido y no utilizarlos en el disco duro. Entonces estamos todavía en un esquema un poco híbrido, de momento. Los discos duros lo más probable es que desaparezcan, eso es lo más probable,
y los discos de estado sólido sean los que tengamos en funcionamiento actual. Se han dado cuenta que las computadoras portátiles se hacen más delgadas, no porque el disco duro sea más delgado, sino que se está utilizando discos de estado sólido ya. Y si se elimina un lector de CD, DVD o Blu-ray, mejor todavía, se hacen más planas. Entonces, esto está permitiendo avanzar en la tecnología y que podamos ofrecer diferentes alternativas. ¿Está bien? Otro de los elementos que vamos a revisar hoy son los discos ópticos. Sabemos que todavía estamos con esto. Hemos empezado con los CDs, les he mostrado un poco la publicación de esas imágenes que nos mostraban de dónde había surgido la idea y cómo se ha ido representando. Inicialmente en los CDs ha habido todo un mundo de desarrollo. Se ha creado un libro rojo, por ejemplo, que tenía que ver con fabricantes como Sony y Philips, que manejaban lo que era el CD, y estábamos hablando del CD de audio, porque eso es lo primero que ha surgido. Se ha reemplazado el disco de vinilo por un disco de audio, un CD de audio. Pero luego se ha visto su potencial, que si bien ahora podíamos escuchar música digital, ya no música analógica, no había esos chasquidos o ruidos de interferencia que nos producían los discos de vinilo, el audio digital también ha dado pie para que se vayan creando otros estándares, como el libro amarillo, que ha empezado a formar un esquema diferente que se llamaba CD-ROM, donde podíamos guardar datos, pero no podían ser intercambiados. Entonces, ya se podía distribuir software. O el Green Book, que ha empezado a formar CDs interactivos, el Orange Book, los CDs grabables, que ha sido muy popular, hasta la fecha son populares, en el sentido de que podemos quemar un CD y guardar cosas dentro, aunque obviamente por el tamaño es preferible utilizar un DVD, pero vamos a ir avanzando en ese esquema. Entonces, se han ido creando diferentes estándares porque se ha visto un potencial para almacenar la información que no solo debería ser audio. Físicamente, un CD tiene el mismo tamaño que un DVD o un Blu-ray de 12 centímetros y su espesor es de 1.2 milímetros. El agujero que tiene al centro tiene como 15 milímetros de diámetro. ¿Y cómo funciona el CD? El CD es plástico, pero adentro tiene una capa metálica. Normalmente es una capa tipo aluminio. Para que tengan una idea, si alguna vez han abierto un tarro de leche, cuando abren un tarro de leche aparece una placa de aluminio, que si ustedes pueden sacarla, esa placa de aluminio, cualquier presión que hagan con su uña o con cualquier elemento, va a hacer que se altere su superficie, ¿verdad? Ese es más o menos el principio que funciona. Aquí tenemos un esquema de un CD y sus partes. Entonces, este es los 15 milímetros, tenemos 12 centímetros de tamaño. Vamos a ver el corte de uno de los CDs. Tenemos un lead-in, se llama, como el inicio del CD, la tabla de contenidos, todos los datos y un lead-out al final, como decir que son los márgenes de inicio y final. Tecnológicamente, los lectores son sensores ópticos que van a emitir una luz y en el rebote van a determinar por el retardo que tengan si es un 1 o es un 0. Vamos a explicar más tarde eso. El detalle es que inicialmente este lead-out era difícil de alcanzar. Entonces, si bien podíamos empezar aquí, podíamos llegar solo hasta cierta parte. Y no podíamos llegar por la tecnología que no nos permitía hasta el extremo. Es así que los primeros CDs, por ejemplo, son de 640 megas. Sin embargo, los últimos CDs llegan a 700 megas, porque se ha podido llegar tecnológicamente hablando a un lead-out mayor. Internamente, tenemos unas pistas que sabemos que son en forma de espiral, que empiezan adentro y terminan afuera del disco. Pero estas pistas no están formadas por círculos concéntricos como en el disco duro, que están ya demarcados en algo que se llaman cilindros y que están divididos en sectores. En este caso, estas pistas son formadas por huecos y no huecos que se han hecho sobre la superficie metálica. Cuando decimos voy a quemar un CD, es literal, porque lo que se hace es quemar la superficie metálica y provocar huecos.
Aquí tenemos la trayectoria que sigue estas pistas en un CD. Aquí tenemos una correlación con lo que es un disco duro. ¿Se acuerdan de los radiales? Pero después ya no se manejan radiales, se manejan los sectores como tal. Entonces la forma es diferente. Esta espiral en un CD, si la desenrollásemos, aproximadamente nos dan 6 kilómetros. En estas pistas de esta espiral, por lo menos aparecen 2 millones de agujeros. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser el sensor para determinar si es un agujero o no lo es? El diámetro del rayo láser es de 1 micrómetro, pero tenemos más restricciones. Aquí tenemos el lead-in, la zona de datos y el lead-out, ya les he explicado sobre esto. Les había dicho que presten atención a estos dos acrónimos que estaban en la primera gráfica que les había mostrado. CAP y CLB. ¿Qué es CAP y qué es CLB? Un segundo. Estas son velocidades. CAP es una velocidad angular constante y CLB es una velocidad lineal constante. Ok. ¿Cómo entendemos esto? Tiene que ver con la velocidad de rotación del medio de almacenamiento. Entonces, los discos duros y disquetes, y los jazz drives, y los zip drives, trabajan bajo el principio CAP. Se van a dar cuenta que cuando encienden una máquina, se escucha un sonido, si utilizan disco duro obviamente, como si estaría arrancando algo girando y luego alcanza una velocidad crucero. No aumenta de velocidad, sino llega a una velocidad tope. En algunos discos duros es muy evidente el ruido, ¿sí? Eso es velocidad angular constante. Está girando a 7200 revoluciones por minuto, constantemente. Y los lectores van a estar acomodados para que esa velocidad les permita leer la información de alguna manera. Lo que pasa con el CLB, a diferencia de CAP, que utilizan los CDs, los DVDs y los Blu-rays, es que la velocidad es linealmente constante. Implica que no es constante angularmente. Cuando ustedes lean un CD, un DVD, un Blu-ray o lo estén quemando, sobre todo cuando están leyendo, se van a dar cuenta que las velocidades son diferentes. Si ponen el oído cerca del lector del CD, se van a dar cuenta que gira, se detiene o empieza a leer y hay otro tipo de ruido. Entonces estamos utilizando otro tipo de lectura que se ha adaptado para que se pueda leer las cosas en forma contigua, a diferencia del disco duro. No se puede conseguir el mismo resultado, es por eso que se ha tenido que adaptar. ¿Está bien? ¿Cómo se almacena un bit y un byte? Ok, esto es interesante. Primero vamos a manejar algo que se llama lands, que vendría a ser como tierra, valles, y algo que se llama pits, que vendría a ser los agujeros. Entonces tenemos agujeros y tenemos valles. ¿Está bien? Si vemos en corte, vamos a tener una serie de agujeros y una serie de valles, algo más elevado y algo más profundo. Pero lo lógico sería que podría almacenar los ceros en uno de ellos y los unos en otros de ellos, ¿verdad? Sería bastante simple. Entonces podría considerar que los valles son los ceros y los agujeros son los unos. Entonces yo podría leer, dependiendo cuántos agujeros tenga, voy a saber cuántos unos tenga y cuántos valles tenga, por qué espacio, cuántos ceros tengo. Pero ¿qué sucede con el cambio entre 0 y 1, por ejemplo? Va a ser de un valle a un agujero. ¿Cómo hago de un cambio de un 1 a un 0? ¿Qué pasa si almaceno dos ceros seguidos? ¿Qué pasa si almaceno dos unos seguidos? ¿Qué pasa si hago 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1? ¿Cómo consigo determinar un valle y un agujero tan próximos que me puedan interpretar como un 1 y un 0? Tecnológicamente es difícil. Esos agujeros, no importa que sean agujeros muy en micras, es muy difícil leerlos en ese orden. Si tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, por ejemplo, o 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces se ha visto que debía buscarse algún tipo de esquema que nos permita generar agujeros e interpretarlos como unos y como ceros. Para que se pueda hacer ese cambio,
se maneja algo que se llama channel 1, con los bits con valor 1, y channel 0 como bits con valor 0. Pero aquí vamos a utilizar esa lógica. Aquí tenemos 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Quién me puede decir cómo se interpretan los unos y cómo se interpretan los ceros? Vamos. ¿Cómo leo unos y cómo leo ceros? ¿Ni idea? Cada cambio Cada vez que es un 1. Fíjense que aquí de agujero, de pit, está yendo a land, es un 1. De land está yendo a agujero, es un 1. De agujero a land es un 1. Cada cambio es un 1. Y cada agujero o cada valle es 0. O sea, cuando no hay cambio, es 0. O sea, es fácil entender los ceros. Simplemente tengo que ver cuánto tiempo ha transcurrido, de acuerdo a eso calculo cuántos ceros hay en este land. O aquí, cuánto tiempo ha transcurrido en este agujero y cuántos ceros hay. Y cada cambio es un 1. No parece complicado, ¿verdad? El detalle está, ¿cómo puedo interpretar dos unos seguidos? ¿Alguna idea? Fíjense que en el ejemplo no aparecen dos unos seguidos. ¿Cómo podría marcar en la superficie dos unos seguidos? Ya no se puede. O sea, no podría generar en este esquema de land a valle y de valle a land inmediatamente. No podría el lector interpretarme eso. Que hayan dos cambios seguidos. Cuando los cambios son separados es fácil. Cuando los cambios son seguidos, difícil. Lo que se opta entonces, aquí está la forma en que se lee, para que nos ubiquemos primero. Aquí tenemos la capa de laca, la capa de aluminio, es la superficie que se va a quemar, y el policarbonato es el plástico transparente que podemos ver. Se va a irradiar un haz de luz y por el rebote un sensor va a recibir la información, de esta manera. Aquí tenemos un land y aquí tenemos un agujero. ¿Está bien? Entonces esto está ampliado. El láser va a emitir y por el rebote al sensor va a saber si es un land o si es un bit. Y por los tiempos simplemente va a interpretar si es un 1 o un 0 o un cambio. El detalle está cómo interpretamos los unos seguidos. Seguimos con la duda. Esta lógica es fácil de entender. Nos va a poder mostrar puros ceros, 1, puros ceros, 1. Pero puro unos es nuestro problema. Hay algo que se llama 8 to 14 modulation, EFM, que implica que vamos a utilizar para leer 8 bits, en realidad 14. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, como en este caso, en el decimal 3, que nuestros bits serían 11, yo no puedo marcar dos unos seguidos, ¿recuerdan? ¿Qué voy a hacer entonces? Tener un código que me permita marcar un 1, 3 ceros, un 1, 3 ceros, un 1 y los demás ceros. Y eso me representa un byte donde me esté mostrando el decimal 3. Aquí tengo el decimal 7, 3 unos ahora. Mi código va a ser este. Entonces tengo un código FM que me está traduciendo lo que no puedo hacer físicamente. Pero ¿qué está provocando? Que utilice más espacio para representar los bits y los bytes. En este caso, 14 bits por cada 8 bits. El problema está que puedo representar, por ejemplo, el 7. Bueno, vamos a suponer que tengo un número con los 8 bits en 1. Entonces, voy a tener de alguna manera aquí algún código que me los represente. Pero ¿qué pasa si yo quiero representar dos veces lo mismo? 8 unos seguidos, 8 unos seguidos. Seguramente en algún extremo, como en este caso, empieza en un 1.
y en algún extremo puede terminar en 1. Pero si coloco dos códigos EFM seguidos, van a haber otra vez dos 1 seguidos. ¿Se dan cuenta del problema? ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, para poder arreglar esto, necesito utilizar 17 bits por byte. Es decir, voy a generar unos espacios de guarda. Estoy utilizando prácticamente 2 bytes por cada byte. Pero no hay otra manera. No se ha encontrado tecnológicamente una forma de que esto no pueda ocurrir con los agujeros que se generan. Entonces, prácticamente estoy utilizando la mitad del espacio disponible. ¿Está bien? Se llama 16 channel bit. 17 channel bit, perdón. Aquí les explico un poco de cómo funciona esto. Los sectores, la capacidad de almacenamiento. Les había dicho, inicialmente era 640 megabytes, era porque no se podía llegar al readout final, y cuando se mejora la tecnología, los CDs llegan a leer 700 megabytes. Existen distintos tipos de formato. Vamos a ver. Aquí está cómo se guardan los sectores. No existe un tipo FAT, o sea, el sistema de archivos que maneja un CD, hay diferentes esquemas. Inicialmente cada sistema operativo manejaba un formato propio. Un CD de Mac no podía ser leído en un CD en Windows, por ejemplo. Manejaba un esquema propio. Luego se ha empezado a estandarizar y aparece un ISO con un número que lo estandariza y que de alguna manera permite que los CDs puedan ser utilizables en cualquier lado. Se han creado esquemas de sistemas de archivos como Julieta, Romeo. O sea, se han creado una serie de sistemas de archivos que han permitido manejar una secuencia continua de bloques lógicos. Lo que no tienen que olvidar es que en los CDs se guardan secuencias. Si vemos, por ejemplo, vamos a tratar de hacer esto. Okay. Voy a suponer que aquí estoy empezando, ¿verdad? Este es mi primer archivo y se va a guardar hasta aquí. Tengo un segundo archivo. Mi segundo archivo en forma contigua va a empezar aquí y se va a guardar hasta ahí. Tengo un tercer archivo. Mi tercer archivo, que puede ser diferente, lo voy a guardar. Vamos a poner que es grande mi archivo. El pulso no me está acompañando, pero bueno, la idea va a ser, ese es mi tercer archivo, mi cuarto archivo, siempre en forma contigua. ¿Sí? Okay, ¿qué sucede? Mi disco se está quemando de adentro hacia afuera y claramente se puede notar porque el color del disco va a cambiar en la parte interna y en la parte externa. Ustedes pueden fijarse en un CD, un DVD, un Blu-ray, se van a dar cuenta que aparece un esquema diferente, un color diferente. ¿Qué están viendo? O sea, lo que sus ojos alcanzan a ver, la parte donde está lleno de agujeros. Si tuviésemos un microscopio, les voy a mostrar imágenes microscópicas, no necesitamos tenerlo, pero si tuviésemos un microscopio podríamos ver los agujeros del CD. Y esa es la parte que tiene un brillo diferente a la otra parte que no tiene agujeros. El detalle está, ¿qué pasa si yo borro este archivo? ¿Está bien? Ufa. No, no quería hacer eso. Muy grande el borradorcito. Vamos a suponer que estoy borrando el rojo, solamente el rojo. ¿Sí? El amarillo persiste, el verde persiste, el azul. ¿Puedo reutilizar este espacio? Si se dan cuenta, cuando queman CDs, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero cuando queman CDs se pueden crear sesiones. CDs, DVDs, Blu-rays, se pueden crear sesiones. ¿Qué significa? Mi primera sesión ha llegado hasta el azul. Tener una nueva sesión, por ejemplo, y yo puedo seguir guardando. Y esta puede ser mi segunda sesión. Luego, tengo todavía espacio en mi disco y genero una tercera sesión.
puedo guardar a continuación. Entonces, y cuando creo una sesión, puedo borrar contenidos. Puedo decir, quiero borrar lo que está en verde. ¿Sí? Lo que está en verde. Entonces ya tengo un espacio, lo que estaba en verde y lo que estaba en rojo. ¿Verdad? Ya tengo espacio. Cuando quiero crear una cuarta sesión y quiero guardar un archivo, ¿puedo reutilizar estos espacios? Vamos, respondan. ¿Puedo reutilizarlos? No. No. Porque aunque haya borrado en mi sesión estos espacios, no los voy a reutilizar. Como está generándose en forma contigua, mi siguiente espacio es este. Hasta que mi disco se llene. No importa si genero 20 sesiones, si me lo permite. Se llena mi disco y ya no tengo espacio. Si borro todo lo anterior y quiero guardar un archivo de 1K, me va a decir, no tengo espacio. Porque está el espiral hasta el final. ¿Está bien? Eso es en forma contigua. No se puede reutilizar. Es por eso que también la velocidad se maneja de forma diferente para los lectores. Otra cosa son con los discos regrabables, pero vamos a ver más adelante eso. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Ok, continuamos. ¿Dónde estábamos? Entonces, necesitamos un esquema que se traduzca para poder guardar nuestra información. Y eso es mínimamente 17 bits por cada 8 bits. ¿Bien? Hablemos de la diferencia de DVD. ¿Cuál es la diferencia de un DVD con un CD? De inicio, solo tenemos el mismo tamaño, 12 centímetros, pero cuando se empiezan a crear CDs de datos, antes de que existan los videos, existía solo el audio, se considera que se podía guardar también videos. Y se van creando algo que se llama VCD, video CD. Y se tiene un esquema de compresión MP1, que se podía ver una película, pero era una película con una resolución muy pésima. Pero, sin embargo, se podía ver películas, videos en CDs. Era interesante. Se mejora la tecnología y se hace que ahora podamos guardar más en el mismo espacio. ¿Cómo puedo guardar más en el mismo espacio? Implica, debería generar más pistas. Esa espiral debería ser más densa. Las líneas de mi espiral deberían estar más juntas. Por lo tanto, mi lector óptico debería tratar de ver mucho menos de lo que podía hacer al principio. Les voy a mostrar una imagen. Aquí tengo una imagen, no es microscópica como tal, pero me da una idea. Este es un CD, ¿está bien? Los agujeros tienen 600 nanómetros de tamaño y la distancia entre agujero y agujero tiene 1.6 micrómetros. La superficie grabable, toda esa superficie que está aquí es el disco, ¿está bien? Aquí está el lector y está emitiendo la luz. Nuestra placa metálica estaba al fondo en el disco. En el caso del DVD, fíjense que ahora el tamaño de agujero es 320 nanómetros, casi la mitad de lo que era el del CD. Pero la diferencia también entre pistas ahora varía, ¿dónde está eso? 1.1 micrómetros. Entonces ya puedo meter más pistas. La diferencia está, ahora leo, el lector está por aquí, ¿no? Lector rojo, y mi placa metálica está al centro. En el caso del CD estaba al fondo. Aparece un HD-DVD de Toshiba, que no tiene mucho éxito, sin embargo era prácticamente lo mismo que Blu-ray. ¿Por qué no ha tenido éxito? Simplemente competencia entre empresas. Blu-ray estaba apoyada por Sony, por Disney y un montón de empresas que le han dado más peso y han hecho que HD-DVD desaparezca. Entonces, a veces no nos quedamos con lo mejor, sino con lo que a las empresas les conviene. Entonces, no vamos a hablar de HD-DVD, que era una mejora de DVD,
pero vamos a hablar de Blu-ray, que sí se ha quedado. Ahora cada una de los agujeros tiene 130 nanómetros. Fíjense, en comparación a 600 nanómetros que era el CD, ahora tenemos 130. Y la diferencia entre pistas es 480 nanómetros. Hemos avanzado de lo que eran 1.1 micrómetros. ¿Está bien? Pero la lectura ahora se la hace en la placa que está adelante, arriba del plato. Entonces, no está al fondo como CD, al medio como el DVD, sino está en la parte superior, directamente. ¿Está bien? ¿Cuánto permite almacenar un DVD? 4.7 gigas. Prácticamente 7 veces la capacidad de un CD. Pero no solo tiene ese tipo de mejoras. A nivel de video, permite manejar un formato de compresión mucho mayor, que se llama MP2. Y a nivel de sonido, permite manejar 5.1 canales. ¿Dónde está eso? Debe estar por algún lado. Ya. Vamos a ver este esquema, que es interesante. Los DVDs, aparte de esto, incorporan un elemento adicional, tecnológicamente hablando. Un DVD single, un DVD de simple cara, simple capa, almacena 4.7 gigas. Entonces aquí tenemos los huecos que va dejando entre los ceros y los unos. ¿Está bien? Pero pueden haber DVDs de una cara doble capa. Entonces, esta es la cara que siempre va a colocarse para leer y se puede manejar doble capa. 8.5 gigas. Se puede manejar doble cara, una capa. Entonces, por cada cara tenemos una capa y se tiene que voltear el DVD para leer el otro lado. Tenemos 9 gigas. Tenemos doble cara, doble capa. Entonces, en cada cara tenemos 2 capas y se puede leer 17 gigas. Un DVD con 17 gigas. Prácticamente un Blu-ray. Esto se ha conseguido en los DVDs. Otro elemento que se ha conseguido en los DVDs es el uso de software a través de Java, que se ha incorporado al principio y que luego un poco se ha retirado, principalmente en los menús. Todos los menús que se manejan en los DVDs, de películas, por ejemplo, están desarrollados con software, ¿verdad? Pero Java no era solamente el detalle de hacer los menús, sino incorporar diferentes escenarios, escenas. Aparecía un iconito, a ver, voy a tratar de dibujar, no sé si puedo hacerlo con ratón, pero bueno. En el costado en un extremo, aparecía algo como esto. No precisamente así, pero bueno. Como una pequeña proyectora. Cuando aparecía esto, en el control remoto existía un botón parecido. Presionábamos el botón y podíamos ver una escena diferente. Perdón, un ángulo diferente de la misma escena. Eso es lo mejor. Entonces, la misma escena con un ángulo diferente. Esto ha implicado mucho costo de producción para las empresas que hacían cine, entonces las han quitado. Pero esta era una introducción de los DVDs. Este era como el plus que había llegado. Todo el que tenía una película en DVD original, o bueno, un DVD copiado, no importa, y que tenía un lector de DVD con estos botones, con estas opciones, aparecía eso, podía cambiar el ángulo de la escena. Era bastante interesante. Mucho costo para la producción. Lo han quitado. Entonces, manejamos los DVDs. Existen igual que los CDs, DVDs de audio, DVDs de video. Aquí justamente está el MP2 y el sonido debe estar por donde está. La resolución, 720 por 480. Esto implica más que el doble de los sistemas de video VHS. Los sistemas VHS eran los anteriores a que aparezcan los CDs y los DVDs. Pero 720 no se considera Full HD. Todavía vendría a ser como HD en su momento. Se puede manejar 4 hasta 32 canales de subtítulos. Tiene unas características interesantes. Tiene el esquema, cambia el esquema a 16:9, las pantallas se hacen panorámicas, del clásico televisor de 4:3.
El televisor normalmente los analógicos se manejan en 4.3 y las pantallas planas de plasma ya son 16.9. El sonido se maneja en Dolby, Dolby Digital, MP2. El Dolby es antiguo ahora, se maneja un esquema AAC, los últimos, no es AC3, AAC, como una buena forma de manejar un sonido mucho más digital. El esquema de sonido es 5.1, significa 5 canales de sonido más un subwoofer, normalmente es los bajos. ¿Qué otra cosa podemos ver? Aquí están las características CD, DVD, etcétera, etcétera. Aquí están los formatos en cuestión de películas. El de 4 GB almacena como 2 horas de película, el de 7 como 4 horas, el de 8 como 4.5, el de 16 o 17 almacena 8 horas o más de película. A Bolivia han llegado solo los 2 primeros. No he visto CDs de este tipo, o DVDs de este tipo. Solo han llegado los de doble capa, máximo. Está pendiente una pregunta. ¿Cómo funcionan los CDs o DVDs regrabables? Veamos el último, Blu-ray. Obviamente la tecnología iba avanzando y ¿qué tenemos que mejorar? Lo mismo que ha pasado con los discos duros. Tenemos que generar más pistas, más cilindros. Si ustedes se dan cuenta y cuando ven qué capacidad tiene un disco duro frente a otro, lo único que va a variar es cuántos cilindros tiene. El de mayor capacidad va a tener más cilindros, pero los cabezales y los sectores van a ser los mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de un DVD para mejorar su capacidad? Generar más pistas. Implica que tenemos que utilizar un lector óptico que sea más pequeño que el anterior y que permita quemar también más pequeño. En este caso es un rayo azul y no un rayo rojo, por eso se llama Blu-ray, aunque no se utiliza la E, porque es un nombre común y no se puede patentar eso. Y tenemos, aquí está la explicación de eso. Aquí, estas son fotografías microscópicas, ahora sí, no las anteriores. Fíjense cómo se nota la superficie quemada. Y si hacen la analogía con el aluminio que tiene los tarros de leche, cuando se perfora algo, tiene exactamente la misma manera, la misma forma. Aquí tenemos la diferencia entre CD, DVD y Blu-ray. Fíjense cómo el lector está yendo a la parte final, en el caso de CD, a la parte media, en el caso de DVD, son luces rojas. Y aquí tenemos la luz azul que está en la parte superior. Y la diferencia del mismo diámetro de un CD, un DVD y un Blu-ray. Esta foto es bastante interesante porque refleja esa evolución tecnológica. Si ahora crean un nuevo disco, tendrían que buscar la manera de meter más pistas y duplicar, triplicar, cuatriplicar el tamaño de un Blu-ray. ¿Está bien? Al igual que en los discos, aquí tenemos las diferencias de tamaños, distancias entre cada uno. Y aquí tenemos lo que se llamaría el fingerprint, más o menos como la zona de impacto del láser. Fíjense que la parte roja más intensa es la zona de impacto, la otra es dispersa, pero la dispersión puede provocar error. Por eso es que la dispersión tiene que estar fuera de la otra pista. En este otro caso también podemos ver lo mismo, la dispersión fuera de la otra pista. Aquí igual, la dispersión prácticamente está alineada con otra pista, pero por ser el lector de esa manera, permite leer. Al igual que en el caso en el caso de DVDs, se pueden manejar caras y capas. Entonces, primero por los lados. ¿Cuánto almacena un Blu-ray? 25 GB. Si tengo dos caras, dos capas, ¿cuánto tendría? Vamos, por 4, 100 GB. Podría almacenar 100 GB en un Blu-ray que podría tener doble capa, doble cara. Luego, lo que hemos visto con los Blu-rays es que han llegado los Blu-rays 3D, ¿no? Que en realidad es un efecto que se consigue generando sombras de color y que mediante los lentes nuestro ojo pueda ser engañado y ver profundidad, lo que normalmente no se manejaba. Se maneja ahora la compresión MP4, el HC264, esta vendría a ser una de las últimas tecnologías de compresión en video y se maneja
audio también con hasta 7.1 canales, pero esto no está, es AC el de audio. ¿Dudas? ¿Se fijan? Terminamos la materia. ¿Preguntas? Voy a dejar de grabar. Inge, una pregunta. ¿Será que podría explicar la práctica que tenemos que hacer